Yo vivo en un rinconcito de la Baja California, un rinconcito bonito, lleno de paz y de amor. Desde que llegué a Tecate, Tecate me dio su sombra. Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha. Vete a la esquina y lo verás, que atento siempre te servirá. Anda enseguida, córrete allá, que con la plata lo encontrarás del otro lado del mostrador, muy complaciente y servidor. Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que en moda está. El bodeguero bailando va, en la bodega se baila así, entre frijoles, papa y ají, el nuevo ritmo del cha-cha-cha. Toma chocolate, paga lo que debes. 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 Toma chocolate. En la bodega se baila así, entre frijoles, papa y ají. En la bodega se baila así, entre frijoles, papa y ají. Toma chocolate, paga lo que debes. 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 Pues voy a empezar de luego con mi tía Teresa por haber sido la mayor. Siempre me impresionó mucho su porte, su presencia, su manera de gritar y lo mal hablada que siempre fue, ¿no? Siempre las primeras mentadas de madre que recuerdo seguramente vinieron de ella. Pero algo que siempre recuerdo mucho y me hace reír solo durante horas y horas y horas es cuando una vez, y aquí voy a incluir a mi mamá, porque no puedo separar a ninguna de ellas, porque finalmente fueron un conjunto, ¿no? No sé por qué razón a Toño y a mí mi mamá nos envió de vacaciones en el verano a Mexicali. Entonces, ¿qué hicieron, tío? O sea, hicieron pues, enojar a mi nana. Buscar la sombrita. Total, nos dividimos. El Toño se fue con las primas al rancho de mi tío Salvador y mi tía María allá en Mexicali, y yo me quedé con mi tía Teresa ahí en Mexicali y La Maruca. Total,
En esa casa el radio estaba prendido todo el santo día y entre la música que yo recuerdo pues estaba la de Los Alegres de Terán, que se oían, te digo, durante todo el santo día, y también recuerdo haber oído una interpretación de un músico que decían que era cubano, que se llamaba Ernesto Gil Olvera. Entonces él tocaba el órgano y lo hacía cantar. Entonces simulaba con los sonidos, parecía que estaba cantando. Ah, sí, sí. ¿Sí lo has Ajá. oído alguna vez? Entonces mi tía Teresa dijo, yo no le creo nada. Yo creo que es ventríloco. Teresa, a ella la recuerdo, sobre todo cuando hicimos el viaje a Sinaloa, ya una persona mayor que yo estoy ahorita, y con unos ánimos y una energía y una gallardía, subida en aquella mula o quién sabe qué era. Cuando bajando de la sierra nos cuestionaron un grupo de soldados que nos enfrentaron de momento, y ella muy garbosa le dijo, saludó con mucho garbo y al señor dice, ¿de dónde vienen, señores? ¿Dónde vienen? Y ya le dijo a mi tía, si venimos de visitar familia y todo. Pues la admiraba por su valor y era muy con mucho entusiasmo iniciaba las cosas y con mucha alegría también. Se levantaba poniendo el radio de los canciones de Sinaloa, de los Terán, de quién sabe qué. Pero era muy alegre también, al mismo tiempo que era muy con una mujer de mucho valor y mucho entusiasmo. Mira, de mi tía Teresa, que es la mayor, pues tengo muy bonitos recuerdos. Me acuerdo que siempre venía a visitarnos. Y ¿De dónde? De Mexicali, ella ya vivía en Mexicali, es los primeros recuerdos que yo tengo, que ella fue la primera vez que yo escuché cuando empezaron los desodorantes de Roll-On. Me acuerdo que a mí me impactó mucho, yo estaba chica y pues siempre traía las novedades ella. Y me acuerdo que le dijo, Lupe, ¿ya viste cómo vienen los desodorantes? Ay, no, Teresa le dijo, mamá, yo no cambio el mío, el que yo tengo me gusta más. Mi mamá usaba uno de crema y nos mandaban comprarlo a la botica. Ella dice, Teresa, esos de Roll-On nomás te estás, la misma mugre se está juntando. Ay, y así, pero te digo que a mí me impactó mucho porque ella siempre traía y luego siempre fue muy dadivosa, siempre me traía algún recuerdito, o me daba dinero, algo. No era por interés ni nada, pero ella siempre tuvo como pues era generosa ella, y era muy cariñosa, le gustaba, y luego le dio mucho gusto cuando supo que estaba tomando lecciones de piano. Ay, qué bueno, miquita, para que aprendas a tocar el quelite, me dijo, y así, y esas que ella se acordaba. Y pues quería mucho a mi papá, y muchos recuerdos, y de mi tía María y mi tía Teresa, por ejemplo, una de las veces que mi mamá se fue a México, no sé si iban a hacer uno de mi sobrino, no sé si
Cintia o algo. El caso es que mi mamá se fue a la Ciudad de México y mi tía Teresa se venía a veranear a Tecate, que venían ya con la comadre Mela y traían a las niñas chiquitas y se quedaban a veces allá con nosotros, a veces en casa de mi tía María. Y pues nos la pasábamos muy a gusto. Yo todavía pues estaba chica, estaba soltera y hacíamos unos tenderetes ahí en el piso. Y mi tía Teresa pues siempre muy chistosa, nos hacía reír mucho y luego nos hacía vestidos también. Me acuerdo que era bien rápida para coser. Y mi tía Adela también cosía, pero ella era más bien hecha y le decía, ay hermana, coses muy rápido, eres poquito pachalotita. Y entonces ¿Quién lo dijo de aquí? Mi tía Adela le dijo a mi tía Teresa, ay, le dijo, pues sí, le dijo con mucho cariñito para no ofenderme, ¿no? Mi tía Teresa era una señora muy valiente y siempre en los peor de las circunstancias te daba ánimo. Y claro, pues yo admiraba mucho a mi tía Teresa porque tenía tanta valentía, nunca le tenía miedo a nadie. Mi tía María, una señora pues... Okay, un ejemplo de mi tía Teresa de cómo demostraba su valentía. Bueno, te puedo decir alguna experiencia que hay, que yo no la viví porque fueron Gustavo y Adelita, mi sobrina Denise. Pues alguien yo creo que ya tenía mi tía como 80 años o más de edad y ellos estaban con ella y alguien quiso entrar a la casa en la madrugada. Entonces mi tía Teresa dice, ahorita los voy a asustar, y sacó su pistola y dio unos balazos y pues al aire y pues se asustaron y bueno, y dijo sus cosas chistosas a ellos, ¿no? Como que diciendo, ¿vieron? ¿Ya vieron? Pues sí, pero pues no hay muchas personas como ella, que a esa edad todavía tengan la entereza y pues no le tienen miedo a nadie. Así que por lo que respecta a mi tía Teresa, también con mi tía Teresa vivimos en Mexicali y mi tía tenía también una personalidad muy fuerte y pienso que fue muy importante y decisivo para nuestra formación en esos momentos de que hubiera una gente así, que nos dirigiera incluso, porque su personalidad así lo permitía, de que mi tía no permitía que se sintiera uno deprimido ni negativo. Ella era muy positiva también y de ella recuerdo en una temporada la acompañé al rancho, al Valle de Mexicali, con unas ventas que ella hacía de diferentes mercancías. Entonces fue una experiencia muy importante para mí porque yo siempre era una gente, siempre he sido tímida y mi tía me decía, no, tú debes, me decía una palabra que siempre me da mucha risa, así muy especial, me decía, agúzate, Rosita. Quería decir, ponte lista, ¿no? Entonces las quiero mucho y también igualmente la llevo en mi corazón y creo que no pasa día sin que recuerde algún dicho de ella. Ella fue muy importante en esa etapa de los 10 a los 15 años. Todos los días me decía alguna cosa y yo lo recuerdo, es lo más importante, ¿no? ¿Los debes de escribir tú? Sí, pienso, me dice mi hijo mayor que por qué no hago eso, pero tú sabes, va uno, sí, cómo no, pero lo va uno postergando, sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer y te lo voy a hacer llegar, seguro. Mi tía Teresa se la pasaba buscando tesoros. Eso me acuerdo más. Compró una maquinita para buscar tesoros. Esto me acuerdo. De mi tía Teresa me acuerdo mucho de que ella era muy fuerte, muy positiva. Todo el tiempo decía sí se puede, sí se puede. Y tenía muchos sueños, aunque estuviera ya grande,
de mayor, todo el tiempo ella seguía con sus sueños de que quería hacer esto. ¿Qué era un ejemplo de un sueño que tenía mi tía? El ejemplo es de ir a su tierra a sacar entierros, porque decía que había tesoros. De modo, y creo que sí compró esos picos. Sí. Ajá, y porque ella tenía seguridad que iba a encontrar los tesoros, ¿ok? Y eso es muy bueno porque es positivamente. Mi tía Teresa, que es muy alegre, también muy positiva, siempre con proyectos, que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro, María hay que hacer esto, y hasta el final siempre me acuerdo de ella cantando, bailando, gritando, vamos a bailar, y todo el tiempo muy alegre, y chistosa, y a veces nos contaba chistes, a veces nos contaba chistes pícaros, y mi mamá siempre decía, ay Teresa, pero ella, pues ¿qué tiene? Tenemos que decir la verdad. Pues sí. Eso es lo que me acuerdo de mi tía Teresa. Mi tía Teresa, claro, el sentido del humor. Yo creo que ella podría haber sido escritora de la forma de que contaba sus chistes y muchas malas palabras que los decía con tanto gusto y me encantaba. Dijo mi tío René que la primera vez que oyó una majadería fue de mi tía Teresa. Oh, sí, pero con qué gusto y qué sabor, qué bárbaro. Ojazos negros, igual que penas de amores. Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sin sabores. Al mirarlos algún día me decían así llorar. Y luego, pues con mi tía Adela también conviví mucho cuando tu tío René y tu tío Toño nacieron allí en la casa. Entonces cuando tu tío René iba a nacer me mandaron a casa de mi tía Adela porque ella vivía más cerca del colegio de las monjitas. Pues para mí era día de fiesta porque yo iba y me quedaba ya con las muchachas y luego pues Maggie, la que es de mi edad, y me trataban así como si fuera una visita muy importante y no querían que hiciera nada. Y yo sí me gustaba comedirme allí. Mi tío Pancho me decía, no, enséñeles a estas, porque a mí no me gustaba ver las camas extendidas y eso. Y mi tía Adela también era muy cariñosa, siempre nos quisimos mucho todas. Y ellas no nomás eran como tías, sino yo sentía como que tenía otra mamá con ellas. Y no hacían distinción ellas, siempre nos trataban con mucho cariño. Mi tía Adela, ella era muy buena, muy sencilla, muy amorosa, y ese es muy buen ejemplo. Te demostraba mucho cariño, te acariciaba, y me gustaría haber aprendido eso de ella, ¿verdad? Y tratamos, porque ellas fueron nuestro mejor ejemplo. No, sí es cierto, porque yo viví un tiempo en la casa de mi tía Adela, con la familia. Estaba chiquita, yo tenía 7 años, mi mamá se tuvo que ir a Mexicali y yo me quedé con ella. Yo me sentía como que era hija de mi tía Adela. Igual me trataba como a sus hijas. Y sí es cierto lo que estás diciendo. Bueno, pues voy a empezar por mi mamá. Mi mamá era pues un ser increíble. Siempre yo la quiero mucho y algunas de mis amigas dicen, oye Delia, pues tú idealizabas mucho a tu mamá. No, pues en verdad así era mi mamá. Era un ser increíble. De mi tía, de su mamá, ¿qué fue lo que más aprendió, tía? Pues todo, que siempre algo que aprendí de mi mamá, superarse siempre en la vida. Mi tía Adela, pues
que era una persona muy cariñosa, muy buena. Y todas eran muy visionarias, trabajadoras. Y muy directas también. Muy directas, ajá. De mi tía Adela, te puedo decir que lo que más recuerdo de ella es su dulzura y lo femenina que ella en sus acciones, muy conservadora, muy limpia, muy modesta. Bueno, era una dama natural en todo el sentido de la palabra. Era muy linda. A mi tía Lupe, mi tía Adela, perdón, siempre me acuerdo de su elegancia, de su sentido de sofisticación, todo el tiempo tan amable, y, entre muchas otras cosas, pero es lo que ahorita me resalta. De mi tía Adela, tengo también una estampita, desde luego tengo muchísimos recuerdos, pero una estampita que recuerdo mucho ocurrió también ahí en Mexicali. Me quedé una temporada con ellos cuando tenían ahí la tortillería, y un día nos dio desayunar a la Lulú y a mí, y nos dio cereal, creo que eran cornflakes, o no me acuerdo bien, pero muy probablemente hayan sido cornflakes. Y a mí me los sirvió con trocitos de fresas, como aparecía en la imagen de la caja, ¿no? Y a la Lulú no. Entonces la Lulú, que no se dejaba, nunca se ha dejado, pues protestó, ¿no? Hizo la protesta. Entonces ya mi tía le explicó: no, mijita, mira, a tu primo René le estoy dando esto porque él es nuestro invitado, y no sé qué. Ya le dio una explicación, sí, tratando de cómo convencerla, aunque no vi que hubiera cambiado mucho la expresión de la cara de la Lulú. Pero fue una distinción y un trato especial que me dio mi tía Adela, y pues me gustó siempre, ¿no? Mi tía Adela siempre me trae muchos recuerdos positivos. Ella siempre muy cariñosa con nosotros. Siempre nos decía que qué bonitas estábamos, y me acuerdo que porque era morenita, a veces que en México la gente es un poco más perjuiciosa con los morenos, sí, sí. Y me acuerdo que ella le decía morenita pero bonita. Ándale. Ajá, y ella siempre decía que cuando llegábamos era una mujer muy muy cariñosa. Es los más bonitos recuerdos que tengo de ella, y siempre buscaba lo bueno, lo bonito, lo positivo de las cosas. Yo no me acuerdo que nos criticaran ni nada, siempre nos abrazaba, y siempre no tenía cosas dulces que decir mi tía Adela. ¿Y de su mamá? Mi mamá, ¿qué te puedo decir? Mi mamá, pues sin ser exagerada, pienso que cuando murió fue como que si el sol era nuestro sol. Yo sentía que no iba a ver las cosas de colores. Mi mamá era una guía tan importante, aunque estaba muy enfermita ya. Yo me sentía muy apoyada de saber que ella nos estaba esperando en la casa, y estuvo muy poquito tiempo con nosotros, pero fueron tiempos donde logramos terminar nuestros estudios. Ella siempre nos impulsó a trabajar: no desmayen, no tengan miedo, todo lo van a lograr, tienen que poder. Y yo siempre he pensado que ustedes lo van a hacer. Bueno, sus palabras fueron tan sabias, y cuando murió realmente quedamos devastadas, y duró mucho tiempo para que nos recuperáramos, pero
Incluso la dejamos, la sepultamos en la Ciudad de México. Y hemos por pensado, deseo de... ella quería, tenía una manera de ver la muerte muy particular por las experiencias que ella había tenido. Ella no quería que la sepultaran a la manera tradicional. Decía, no quiero que me echen tierra encima. Oh. De modo que se busca un lugar como cripta. Ah, sí, sí. Y es un panteón, pues, digo, dentro de lo que cabe, pues, muy bonito de México. Y estoy pensando ir. También he pospuesto ese viaje y necesito ir a ver qué va a suceder, ¿no? Pero ella vivió feliz también en la Ciudad de México. Y los recuerdos son los que finalmente quedan, ¿verdad? No te olvides, vida mía, de lo que hoy te estoy cantando. Que un viejo amor ni se olvida ni se deja, que un viejo amor de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. Y claro, de mi mamá, todas las hermanas tenían un sentido de, algo muy natural de ser negociantes y claro, la importancia de la educación, y eso es lo que siempre, desde que tenía 3 años, tienes que educarte porque no debes depender nunca de los hombres. Ándale. Y siempre lo tenía presente. ¿Y de dónde vino esa importancia de la educación, tía? ¿De dónde? Porque ellas no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela y siempre mi mamá estaba diciendo, si yo hubiera podido ir a la escuela, yo hubiera sido profesionista o algo, y quiero que ustedes lo hagan. Ajá, y así es que, y todo el tiempo ese sentido de liberalismo también para ese tiempo que tenía. En ese tiempo que vivía, muchas de las ideas que nos dice, wow, mi mamá era muy liberal. Muy avanzada. Muy avanzada, sí, bastante. Y todo, ay, qué bonitas mamás teníamos. Bueno, de mi mamá siempre recibimos muy buenos ejemplos, sobre todo una persona muy trabajadora, muy responsable, muy honesta. Y cuando ella tenía su comercio, su negocio, muy querida por todas las gentes, por toda la ayuda que ella les brindaba. Mi tía María era una señora muy bonita y tenía, pues era muy cristalina y sencilla. Era, ¿cómo te voy a describir? ¿Cómo se le dice una palabra que puedo describir a mi tía? Era muy humble. Y ella te decía las cosas y me dijo muchos consejos a mí y tomaba el tiempo y te decía, y no, pues le deberías de hacer caso porque con ella no andaba jugando. De mi mamá, que se pasaba haciendo croquis para hacer casas y ¿Ah, sí? ajá, diferentes, edificar casas, que eso es lo que me acuerdo más. ¿A poco le hubiera gustado ser arquitecta? ¿O? Yo creo que sí, porque siempre se la llevaba haciendo croquis. Yo no sabía eso. ¿No sabías? No. Ajá, sí se la pasaba dibujando croquis. De mi tía María también vivimos en Tecate, vivió en Tecate y con sus hijas tuvimos también mucha cercanía, nos criamos todos juntos y mi tía la recuerdo como una persona con una personalidad, bueno, pues para mis ojos de niña
Yo la veía pues muy fuerte su personalidad, yo la veía que era una mujer pues emprendedora, muy trabajadora y me impresionaba mucho y posteriormente nos volvimos a coincidir en Mexicali. En Mexicali también mi tía fue muy linda con mi mamá y con nosotros, ¿verdad? Siempre muy compartida y nos ayudó muchísimo. Entonces siempre la recuerdo mucho porque eso fue básico, el apoyo para nosotros. Y pues pienso en ellas y siempre digo, bueno, al ratito nos vamos a ver, ¿no? Y a mi mamá, ella nos dio el ejemplo de que aprovecháramos las oportunidades que nosotros, sus hijas e hijos, teníamos, porque dijo, nosotros no tuvimos las oportunidades que ustedes tienen, aprovechenlas, así se pueden ser independientes, pueden viajar como ustedes cuando gusten, no tienen que estar dependiendo de nadie, y esa lección nunca se me va a olvidar, ¿verdad? Pero lo principal, como te dije antes, es que ellas se querían mucho. De mi tía María, también para María tengo muchos recuerdos, pero también uno que siempre me sobresale, por así decirlo, es que es la única de la familia que siempre me decía Rubén. Ella me decía Rubén, y yo creo que ella también veía mi cara de asombro, porque desde luego yo me sorprendía que me dijera de esa manera, porque nadie más lo hacía, ¿no? Entonces, yo sin preguntarle, ella me dijo, dice, la verdad, te digo Rubén, porque me gusta más Rubén que René. Entonces, sencillamente, por eso, ¿no? Lo que más admiro de mi mamá es que ella siempre nos animaba a que estudiáramos. Ella no terminó la escuela, nomás llegó al 3er grado, pero siempre tenía unos deseos de aprender. ¿Compartía esos deseos con ustedes? Oh, sí, con todos nosotros. Y siempre nos decía que antes de que nos casáramos, que por favor termináramos nuestra carrera. Wow. Eso todo el tiempo nos recordaba que por favor no quiero que ustedes tengan la misma vida que yo quiero que tengan éxito. Y eso nos inspiró bastante porque ella nos apoyaba mucho para que fuéramos a la escuela. Y me acuerdo que ella quería aprender a escribir porque su letra no estaba muy bonita al principio. Ella escribía en impreso, pero ella empezó a practicar. Yo me acuerdo cuando estábamos en el rancho estaba haciendo caligrafía y practicaba y tenía cuadernos y escribía, hacía caligrafía todo el tiempo. Y también los libros de México, ella estudiaba de todas las materias porque eran separados de ciencias y en todos esos libros. Y ella siempre, también cuando, ya después de los 60 años más o menos, no me acuerdo exactamente la edad, fue a la secundaria en Mexicali, cuando empezaron la educación para adultos. ¿A poco? Sí, y terminó la secundaria y se llevó a mi tía Teresa. y yo me acuerdo que mi tía Teresa a veces le copiaba la tarea. Le decía, Teresa, no seas floja, tú tienes que estudiar, pero me dijo, mi mamá nos contaba que en la escuela la maestra las ponía de ejemplo. Mira, estas señoras tan ya mayores están estudiando. Y eso es lo que yo me acuerdo mucho de mi mamá, que siempre nos animaba a estudiar y que fuéramos a la escuela. Era muy importante para ella porque ella no tuvo la oportunidad de hacerlo. No te olvides, vida mía,
llorando que un viejo amor ni se olvida ni... De mi tía Lupe, lo que más recuerdo, principalmente le agradezco en el alma, ahora que ya soy persona mayor, me doy cuenta de qué paciencia y qué gran obra hizo en mantenernos en su casa como una hija más, que en realidad ella no tenía ninguna responsabilidad ni obligación, pero yo siempre me sentí muy querida por ellos dos, no nomás únicamente mi tía Lupe, también mi tío Jorge. Era para mí un segundo padre, digamos. Siempre aprecié mucho todos sus consejos, sus bromas. Tenía una personalidad muy agradable. ¿Y de mi nana Lupe? Que nos reunía a todos en la sala y nos contaba cuentos de espantos. Ándale. Nos tenía todos asustados ahí. Y el segunda persona es mi tía Lupe. Mi tía Lupe fue como una madre para mí, siempre me protegió. Inclusive, quizás algunas personas no crean, pero cuando ella murió, cuando yo la fui a ver a su féretro, quiso decirme adiós porque es algo que no se tiene explicación, como que me quiso dar la mano y yo me asusté muchísimo. Dije, ¿cómo voy a tenerle miedo a mi tía? Y cuando ya volví, pues ya no fue así, ¿verdad? Y pues ella siempre viví en su casa y ella me cuidó de niña y pequeñita. Y pues también tengo lo mejor, era una señora muy organizada, muchísimas cosas de que yo tengo, se las debo a ella, ella me enseñó. Era una persona muy pulcra, se levantaba en la mañana tan bonita, toda arregladita, su casa, todo. Y de mi tía Lupe lo que me acuerdo mucho es que hace como unos 35 años me regaló un escapulario y todavía lo conservo y me acuerdo mucho de ella, porque cuando tengo problemas me lo pongo porque ella me enseñó a tener mucha fe y nunca se me va a olvidar eso. Ok, de mi tía Lupe yo tuve la dicha de vivir con ella 2 años y lo que me acuerdo muy bien es que yo ya tenía 10 años y no había hecho la primera comunión y mi tía con su sentido de espiritualismo se aseguró de que yo hiciera eso y siempre se lo agradezco de todo corazón. De mi tía Lupe, yo me acuerdo, pues estuvimos ahí solamente hasta que el 5º grado en Tecate. Ajá. Pero yo me acuerdo que mi tía era muy religiosa, que siempre estaba yendo a la iglesia, que ella siempre nos decía que teníamos que hacer la primera comunión, que teníamos que confirmarnos, que era importante, y a mi mamá a veces la regañaba, ay María, manda a tus hijas al catequismo, María, tienes que hacerlo. Ella siempre, me acuerdo que regañaba a mi mamá por eso, porque mi mamá siempre estaba muy ocupada con la tienda, porque siempre trabajó mucho en su tienda. Y esa fue su religión. Sí, esa fue su religión. Y mi mamá, pues yo la admiro también mucho porque empezó una tienda vendiendo chicles y tuvo su tienda antes de irse allá al rancho, era una de las tiendas principales de Tecate. Pero mi tía yo siempre la veía que en su casa muy limpia, siempre tenía todo, cocinando, muy hacendosa, tejiendo. Y era muy sociable también, pertenecía, me acuerdo que tenía un grupo de amistades ahí en Tecate y yo me acuerdo que se visitaban mucho, sí, pero siempre nos aconsejaba pues que tuviéramos fe,
Y, ¿qué más te iba a decir? Ay, ahorita se me fue la onda. Un momentito. Sí, está bien, está bien. Un momentito, no, para un momentito. Sí. Oh, mi mamá también. A veces teníamos vecinos que nos pegaban los piojos. Y mi mamá me mandaba con mi tía Lupe. Ajá. Y yo me acuerdo que me puso flit en la cara. Y me lo envolvió con una toalla. Y me acuerdo del Toño y del Bebo y del René que se estaban riendo de mí porque yo tenía mucha vergüenza, pero mi mamá yo creo que no tenía tiempo. Como mi tía estaba en la casa más tiempo, sí, me envió ahí a que me fuera a curar de los piojos. Pero y me dio mucha vergüenza porque los muchachos estaban riendo de mí. Ajá. Pero no, muchas cosas muy positivas. Mi tía siempre tenía cosas muy positivas y siempre nos daba muchos consejos. Yo me acuerdo de eso de mi tía. ¿Qué era un consejo que te dio, tía? Pues lo más sobre la fe sobre la religión. Ella era muy religiosa y rezaba mucho. Me acuerdo que le gustaba mucho rezar el rosario y por eso pues cuando necesitamos también a Lupita pues le enseñó todo eso. Sí. Y entonces cuando necesitamos a alguien que pasa un evento desagradable en nuestra familia siempre recurrimos a Lupita porque decimos, ay, a veces que no nos sabemos el rosario. Voy a comenzar por mi tía Lupe, porque era la más chiquita de ellas y porque estuve muy cerca, dado que vivíamos en el mismo pueblo, en Tecate. Y yo lo que más recuerdo de mi tía es que siempre fue una persona muy generosa, obviamente con su hermana, con sus sobrinos. Y la tengo muy cerca de mi corazón porque ella, cuando nació mi primer hijo en México, ella coincidió y yo estaba sola, es decir, con mi esposo nada más. Y me dijo que si quería que me acompañara esos días. Y pues dije, ay tía, ¿por qué me pregunta? Y todavía de recordar, pues me ganan las lágrimas, ¿no? Desde luego que sí, mi tía me acompañó en esos días tan importantes. Entonces no estaba ya mi madre, pero mi tía hizo las veces de mi mamá. Entonces pues yo la llevaré siempre en mi corazón. Gracias. Y de mi mamá pues no te puedo decir nada, porque sería imposible escoger una, ¿no? Hacer una especie de síntesis o buscar una imagen, ¿no? Pero lo único que te puedo decir pues es que a las 4 siempre las llevo en. Gracias, tío. Ellas nos dieron el ejemplo de que eran muy unidas y se ayudaban mucho. Nunca escuchamos nosotros críticas de una o de la otra. Wow. Ellas se querían mucho y tú lo veías, estaba palpable el cariño que se tenían, ¿verdad? Pues guardo no nomás una imagen, sino que siento que siempre ellas andan conmigo, que son una extensión más del amor de una madre. Siento que ese es un regalo como extra que Dios me dio con ellas, porque yo las vi siempre tan unidas, ellas se quisieron mucho y siempre trataron de ser muy hermanables para dejarnos a nosotros ese ejemplo de que la familia siempre debe de ser solidaria. Y pues me siento muy orgullosa y estoy muy agradecida de ser parte de ellas. Y hasta yo creo que ayer hice una introducción de lo que eran ellas. Eran señoras muy inteligentes, muy bonitas, muy trabajadoras y unas madres excepcionales. Siempre estaban con sus niños, ni siquiera querían andar a las fiestas o nada para estar cuidando a sus niños. En mi pensamiento fueron un paradigma las 4.
las amé, las amo terriblemente, fueron mi ejemplo de vida. Nunca tuve más referente más que ellas, de trabajo, de dedicación, de amor, y una mística en mi vida fue el trabajo, y lo vi en ellas. Las cuatro eran diferentes, pero las cuatro hacían una amalgama tremenda. ¿De qué manera eran diferentes? Cada quien tenía su personalidad, pero a la hora de confrontar una situación pensaban igual, y una daba más luz donde faltaba y cerraba el círculo a cualquier situación, ¿verdad? Por ejemplo, una cosa grandísima, grandiosa, mi mamá tuvo una enfermedad, estaba perdiendo sangre y no había, yo creo que en ese tiempo, antes de que naciera Rosy, no había banco de sangre. Y mi mamá tenía tipo raro. Uh-huh. Ninguna de sus hermanas tenía su tipo, ni mi abuelo, ni mi tía Carmen. Entonces, pues estaban batallando, y mi papá pues se quería venir, ya estaba listo para venirse acá a Estados Unidos, ya fuera San Diego, Los Ángeles. Mi papá iba a conseguir la sangre porque no encontraban su tipo. Entonces a mi tía María se le prende, tuvo un chispazo, dijo a la Concho es prima de ellas, pero es prima por dos lados, o sea, igual que ustedes. Uh-huh. Y la Concho fue la salvación. Mira. Le sacaron su sangre y mi mamá pues la hizo, a Dios gracias. Y voy a terminar con palabras que me llegan muy fuerte. Mi papá en los últimos días de su vida siempre las quiso mucho, y dijo mi papá: mujeres como estas no todos los días las da la tierra. No hay mujeres como estas. Mi nombre es Alba Salcido. Mi nombre es María Guadalupe Peñalosa y mi apellido de casada es María Guadalupe Sánchez. Delia López. Yo me llamo Rosa Hermelinda López Corrales. Margarita, más bien conocida como Maggie. Yolanda Flores. María Elvira Flores Corrales. Yo soy Marta Flores Corrales de Hernández. Mi nombre es Norma Riley. Mi nombre es René Peñalosa Corrales. Corrijo, Rubén René Peñalosa Corrales. Muy bien. Me enamoré perdidamente de una india bonita. Le di mi corazón y ella en cambio me entregó todo su amor. Como toda mujer supo al fin ablandar mi corazón y me confié como el alma que está ansiosa de pasión. Me enamoré perdidamente de una india bonita. Le di mi corazón y ella en cambio me entregó todo su amor. Como toda mujer
ablandar mi corazón y me confié como el alma que está ansiosa de pasión. Masita, mi vida la entregué sin pensar, pero todo así sucedió. Siempre la causa fue que me hundiera por...